que tiene que ver básicamente con nuestra portada, y para eso ya estamos conectados vía telefónica con el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opina sobre los documentos que Perú 21 ya ha colgado, donde se ve una serie de análisis de la situación actual del Perú, de un futuro cierre del Congreso y de una futura vacancia? ¿Qué nos dice esta intención del gobierno de evaluar estos escenarios? Lo más importante de todo es que ellos están evaluando cerrar ilegalmente e inconstitucionalmente el Congreso, porque como sabemos, la vacancia es un mecanismo constitucional que de hecho se ha usado en los últimos años con varios presidentes, pero el cierre del Congreso no es ni legal ni constitucional, salvo que se produzca la censura de un gabinete, cosa que no se ha producido ni probablemente se vaya a producir. Entonces, analizar el escenario político del cierre del Congreso es realmente una muestra clarísima de la intención que tiene el gobierno de acabar con lo poco que queda de democracia en el país, clausurando un poder del Estado de manera ilegal. Eso creo que es lo más importante de ese análisis que le piden a la DINI y que realiza la DIGIMIN, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que dicho sea de paso la realiza su octavo jefe, que ya no es más jefe y ahora viene el noveno. Pero claro, ha renunciado por esta situación. Bueno, no se sabe exactamente por qué se ha renunciado, lo han votado, pero digamos 9 jefes de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior en 13 meses es algo que jamás había ocurrido en la historia del país. Lo que también me causa bastante extrañeza, más que todo extrañeza, alarma, es este documento analiza los golpes de Estado con mayor relevancia en los últimos 55 años, ¿no? Y llega a la conclusión que solo el Andahuaylazo fue un fracaso. También la DIGIMIN describe 19 golpes de Estado desde 1823 y concluye que 14 fueron exitosos y 5 fracasaron. ¿Cómo debe responder el Congreso de la República ante esta clara evidencia de una intención siniestra, lo podemos decir así, con esta petición que le hace el gobierno de Pedro Castillo a la DIGIMIN para ver los escenarios ante un posible cierre del Congreso? Al parecer, los únicos que no se dan cuenta que el gobierno tiene la intención de cerrar el Congreso y que tal como van las cosas va a lograr su propósito, los únicos que no se dan cuenta son los congresistas, es decir, los congresistas de oposición, porque los congresistas del gobierno saben perfectamente a dónde va esto y a ellos no les preocupa, porque ellos, naturalmente, cuando cierren el Congreso, si es que logran esa intención, ellos se van a acomodar en el gobierno. Pero los congresistas de oposición tan ingenuos, tan tontos, tan torpes, que no se dan cuenta de lo que viene y hacen cosas tan absurdas como haber apoyado la moción del acusado de terrorismo Guillermo Bermejo el día lunes para censurar a la presidenta del Congreso, causando una situación de más inestabilidad, más caos y contribuyendo a desacreditar al Congreso, que es precisamente lo que quiere el gobierno para tener el pretexto, la justificación para cerrarlo. Es realmente increíble lo que está ocurriendo. Y da la casualidad que esta situación también coincide con esta resolución donde llama, o mejor dicho, nombra a los defensores o los voceros del Estado como Alejandro Salas, como Roberto Sánchez, como el premier Aníbal Torres, ante estas situaciones que ocurren de último minuto, aprovechando el pánico, ¿no? Por ejemplo, el escándalo de los audios de Lady Camones con César Acuña. Claro, escogen a los más sobones, a los más franeleros que existen para convertirlos en voceros del gobierno, no porque sean personas capacitadas o sean personas conocedoras de algún sector, pues son unos ignorantes absolutos, sino porque son simplemente los más sobones, los más franeleros, los más adulones en defender al indefendible Castillo. ¿Qué nos queda, exministro, mientras la opinión pública está mirando todo lo que está sucediendo, mientras revelamos este informe clarísimo donde hay una intención del gobierno de Pedro Castillo detrás
de cerrar el Congreso. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda a las instituciones? ¿Qué debería pasar en estos instantes ante estas revelaciones? Bueno, yo creo que las instituciones tendrían que reaccionar. Yo creo que se requieren soluciones radicales, ¿no? Yo creo que la democracia realmente está, lo que queda de democracia, porque lo que tenemos ahora es lo que yo llamaba una democracia fallida, es decir, que no está funcionando como una auténtica democracia, y con un gobierno que asusa el odio de raza, de clase, de todo tipo, todos los días, ataca a la prensa independiente, que es uno de los pocos baluartes que quedan en la sociedad, y pretende cerrar el Congreso, que es una de las pocas instituciones que todavía no controlan completamente, aunque controlan parcialmente. Yo creo que se requieren soluciones radicales para reencauzar la democracia. Si no es así, yo creo que ellos van a salirse con la suya, y si hay alguien que cree que no hay cosas peores a las que estamos viviendo, pues no se da cuenta de lo que está pasando. Sí hay cosas mucho peores de las que estamos viviendo ahora, si no miremos Venezuela o Nicaragua, ¿no? Y hay que decirlo, esto se da en medio de las investigaciones del presidente Pedro Castillo porque está acorralado, la cuñada está investigada, tiene prisión preventiva por 30 meses, la Fiscalía de la Nación continúa con su trabajo y da la casualidad de que este análisis se da en medio, en este contexto, ¿no?, de las investigaciones. Entonces, la solución radical para usted pasaría porque el Congreso lo vaque inmediatamente, porque no hay apoyo en estos momentos, no están los 87 votos para que esto suceda. Y por otro lado, si no es el Congreso, ¿qué debe hacer la Fiscalía de la Nación? Porque hay una clara intención de seguir obstruyendo la justicia. Si se cierra el Congreso, el gobierno podría perpetuarse en el poder. Bueno, eso es lo que va a ocurrir si no se les detiene antes, se van a perpetuar en el poder, obviamente. Ahora, la Fiscalía de la Nación está haciendo un buen trabajo, pero tiene sus límites, ¿no? O sea, puede hacer lo que ha hecho, de perseguir a la familia, a los allegados inmediatos, denunciarlos, investigarlos, pero no puede hacer eso con Castillo porque está protegido constitucionalmente. Entonces, por ahí no hay ninguna posibilidad de solución. Y por otro lado, en el Congreso, lamentablemente, el gobierno ha comprado el número suficiente de congresistas para evitar que se consigan los 87 votos de la vacancia. Ni siquiera cosas tan obvias, tan elementales como la de Dina Boluarte avanzan, están paralizadas. Simplemente ellos tienen la capacidad no solamente de obstruir la justicia en la Fiscalía, sino de paralizar la acción del Congreso. Y como digo, lo que han hecho esta semana es realmente increíble, ¿no? Lo cual muestra también que no hay pues una oposición cohesionada y con liderazgo. Lamentablemente esa es la situación. Por eso yo digo, se requieren soluciones radicales, ¿no? ¿Y esa solución radical por qué pasa? A ver, cuéntenos, para usted, ¿qué se podría hacer? Bueno, no sé, pues se requiere que existan soluciones radicales en el sentido de que se puede instalar un gobierno de transición que convoque a elecciones limpias y justas, limpiando, por supuesto, los organismos electorales que están completamente corrompidos y desatando algunos nudos que no pueden ser desatados de otra manera. Por ejemplo, todas estas cosas que están ocurriendo en el sistema de justicia, que como digo, está avanzando, pero está estancado en ciertos niveles, porque no se puede procesar pues a un ministro, no se puede procesar al individuo que ocupa la presidencia de la República, en fin. Entonces, si esas cosas siguen así, bueno, pues ellos van a triunfar, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, esta situación se va a prolongar hasta el 2026. ¡Qué ingenuidad, por Dios! ¡Qué ingenuidad! Esto no se puede prolongar indefinidamente. Ellos van a dar un zarpazo y van a liquidar el Congreso, y cuando liquiden el Congreso, luego van a liquidar la libertad de prensa y van a liquidar la Fiscalía, cosa que es por lo demás obvia. Ya tenemos la experiencia de otros países de América Latina, como si no existieran experiencias en la cual mirarnos al espejo. Entonces esto no se va a prolongar indefinidamente, esto va a reventar más temprano que tarde, ¿no? Por eso digo, se requieren soluciones radicales. Muy bien, muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando el tema de nuestra portada, y ojalá que las instituciones restantes, Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, se pronuncien, porque esto no puede pasar por agua tibia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.